maravilloso que eres tú, Señor. Gracias porque tú vienes a estar, Señor, tú hablas. Y esta palabra se vuelve espada porque eres tú el que está detrás de nuestra conversación, de lo que nosotros hablamos, Señor. Ha sido preparado por ti esta prédica, Señor, así que háblanos, haz tú la obra, Señor, y que yo no te estorbe a lo que tú quieres decirle a tu pueblo, Señor. Y abre cada corazón que está aquí y los que van a escuchar esta palabra, Señor, para que puedan entender lo que tú quieres de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Al principio yo leí una palabra, para los que llegaron más tarde, que no alcanzaron a escuchar la palabra que leí, la purificación del templo, cuando Cristo va y se encuentra con el templo y estaban vendiendo, estaban haciendo negocio en su templo, y él es la única parte de la Biblia que él se molesta, y se molesta violentamente, y bota las mesas, da vuelta a las mesas de los cambistas, de los que estaban vendiendo, y él dice en forma categórica que está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y como hoy día nosotros somos ese templo en el cual Él habita, Cristo habita, Él también quiere que nuestro templo sea un templo ordenado, un templo santificado, un templo que es, ¿no es cierto?, casa de oración. Por eso que Él nos pide, ¿no es cierto?, en el momento, mucho tiempo con Él y orar, y orar es conversar con Él, tener una relación íntima con Él, eso es orar. Ya no, espere un poquito, deje bajar el volumen a esto. No pasar horas, no, es conversar, tener una relación, preguntarle qué quiere, qué vamos a hacer, es tener esa relación íntima de amor con Él. Eso es, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer el templo que Él necesita. Y por eso yo quiero leer Mateo 6, del 5 al 13, voy a leer, donde Él nos enseña y le enseña a sus apóstoles a orar. Y quiero resaltar ciertas cosas que las hemos dicho antes, pero quiero darles esto desde el punto de vista que somos templo, ¿no es cierto? Y lo celoso que Él es con su templo, ¿ya? Y cada uno de nosotros somos ese templo. Por lo tanto, vamos a leer, y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es fundamental, porque si yo doy apariencias de que soy un hombre de oración, doy apariencias de que soy un hombre de Dios, ¿no es cierto?, un hombre piadoso, como se dice en castellano, el hombre de Dios, eso para Él es una hipocresía, si realmente no lo estamos haciendo. ¿Ya? Y muchos de nosotros decimos y parecemos y aparentamos, pero eso no es verdad, porque se debe reflejar en nuestra vida, en nuestra obra, que tenemos esta relación con Dios íntima. No es puro hablar, ¿ya? Y voy a ir leyendo palabras que van a demostrar eso. Después dice: mas tú, en el 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, es tan importante, hermano, estar en el secreto con Él, encerrarse con Él y estar en intimidad con Él. Es fundamental, eso tiene que hacerse. Si Cristo lo dice, es porque Él lo hacía. Él lo hacía, se encerraba con su Padre, cerraba la puerta, o se aislaba, ¿no es cierto?, se iba a otras partes para estar solo y conversar con su Padre. Eso no significa que yo no pueda orar en otros momentos o cuando estoy haciendo cosas, eso no tiene nada que ver, o conversar cuando tengo dudas, ¿no es cierto?, o cuando voy a conversar con alguien, antes de conversar, decirle, o cuando estás conversando, preguntarle: Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Me entiendes? Exponerse en cada momento. Yo hago constantemente eso. Cuando estoy conversando con usted, estoy preguntando: Señor, ¿qué quieres tú que diga? ¿Qué respondo? Porque es entender que Él conoce el corazón de las personas y Él nos dice qué hacer y cómo hacerlo.
para ser realmente efectivo, ¿ya? Entonces dice después, y esta relación íntima es lo que leí la semana pasada, que el que está en el secreto, ¿no es cierto?, recibe el pacto, recibe la revelación de Dios, etcétera, etcétera, ¿ya? Y nos va transformando, ¿no es cierto?, para hacernos como Dios dice que debemos ser. Y después en el 7 dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como las gentiles que piensan que por su palabra serán oídos. O sea, no se trata de inventar, porque a veces la gente le dice uno, ora por mí, oremos, ora tú primero, cuando nos juntamos. Y empezamos a buscar, estamos más pendientes de lo bonito que vamos a decir, que lo profundo y la fe que estamos poniendo en lo que decimos. Las palabras da lo mismo, es la fe con la que yo oro, ¿me entienden, no? No es hablar bonito para impresionar al otro, eso es vanidad, y el Señor no lo escucha. Es entender que no importa lo que yo diga, cómo lo diga, sino que lo que estoy diciendo sale de mi corazón y es con la fe, sabiendo que Dios me escucha y lo va a hacer. Como lo digo, da lo mismo si lo hace. ¿Para qué? ¿Para qué buscar tantas palabras rimbombantes para mostrar que tenemos un tremendo vocabulario? No es necesario. Por eso dice, porque piensa que sus palabras serán oídas, o sea, no van a ser oídas, está diciendo aquí, ¿ya? No uséis vanas repeticiones ni tanta cosa, sino no os hagáis pues semejante a ellos, a los que oran así, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Si yo vivo en el reino de Dios y vivo en una relación con Dios, mis necesidades están copadas. Entonces, nuestras oraciones son como lo que hicimos hoy día, orar por Venezuela. O sea, nuestras necesidades, si yo vivo en el reino de Dios, vivo una relación con Dios, están listas. Entonces, muchas veces nosotros oramos porque estamos pidiendo cosas que el Señor sabe que necesitamos y que nos va a dar en su momento, y si nos quita algo es porque necesitamos aprender, ¿ya? O porque estamos abriendo puertas al enemigo para que nos quite cosas. Entonces, de repente estamos pidiendo y no nos damos cuenta que ni siquiera estamos pasando tiempo con Dios, ni siquiera tenemos una relación con el Señor. Entonces, tenemos que cerrar esas puertas, tenemos que hacer lo que Dios dice, ¿ya? Dice en el 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto es santificar el nombre. La única manera que yo santifico el nombre de Dios es siendo santo yo. Así lo santifico. Porque en Eclesiastés 36 dice, y por amor a mi nombre, yo, y ahí dice, los limpiaré de toda inmundicia, le cambiaré el corazón, sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, le sacaré el espíritu y pondré mi espíritu y los haré andar en mi estatuto. O sea, Él lo hace todo. ¿Cuándo? Por amor a su nombre. Por eso que nosotros, si somos santos, es para santificar su nombre. Por eso que Jesucristo dice esto. ¿Les parece buena la resolución? La explicación es así, ¿ya? Entonces, por amor a su nombre, Él, por eso que dice santifica, como dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificamos el nombre haciendo lo que Dios hizo en nosotros, cumpliendo, ¿cierto?, el corazón de piedra, sacando y teniendo el corazón de Dios, etcétera, etcétera, y viviendo Cristo en nosotros. Después dice, y aquí es lo más importante, y subrayen esta frase, porque aquí está todo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es todo. Si yo soy capaz de traer el reino a esta tierra y que la voluntad de Dios se haga, estamos listos. No hay nada más que hacer, su voluntad se va a hacer y su voluntad es perfecta, es buena, agradable. Quiere decir que Cristo está viviendo en mí. La única manera de traer el reino a la tierra es tener el rey dentro de nosotros. No hay otra manera de traer el reino. No es con palabras, no es orando, Señor, venga tu reino. No, yo tengo el rey aquí. Y Él hace la obra del reino. ¿Entienden, no? No hay otra manera. Y la única manera que el reino se forme es teniendo una relación íntima con Dios. Es importante eso, ¿no? Esa frase, por eso mismo, ¿ya? Y dice después, y no me metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, no nos metas en tentación,
y líbranos del mal. El Señor nos libra del mal. Si Cristo lo dice que oremos así, es porque Él nos libra. ¿Y por qué nos libra? Porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces el Señor nos da el poder porque Él lo tiene para que nosotros venzamos el mal en todos sus caminos. Podamos vencer a Satanás, podamos vencer nuestros pecados, porque la tentación también las vencemos, porque si yo estoy con Cristo aquí, el enemigo ni siquiera se acerca, para no agitarme, porque si me agito se las voy a dar. Entonces mejor no molestemos a ese hombre que tiene a Cristo, o a esa mujer, ¿cierto? Cuando hablo de hombres no voy a decir más mujer, porque estoy hablando de todo, ¿ya? Estoy cayendo en el vocabulario ellas y ellos, y no, voy a decir, ustedes me entienden, ¿ya? Y no quiero caer en eso. Si vamos a Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué saltea esto? Porque estamos hablando de eso. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué decía Jesucristo? Empieza a predicar y dice, ¿saben? Arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. Y el arrepentimiento, hermanos míos, es un cambio de mentalidad completa. No es que yo me arrepiento del pecado, porque así nos enseñan. Me arrepiento del pecado, entonces no lo hago más. No, es un cambio absoluto de mente, donde yo entro en el reino. Por eso dice el reino, en inglés me gusta más la traducción, está a la mano, está aquí. ¿Ya? Esa es la traducción verdadera. Porque acercado es como relativo, ¿se dan cuenta, no? ¿Cuánto se acercó? ¿Hasta dónde se acercó? Está aquí. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, si yo me arrepiento, cambio mi mentalidad y empieza a vivir Cristo en mí, yo entro y vivo en el reino y traigo el reino. Entonces yo oro y viene el Señor, viene el Rey, porque sin Rey no hay reino. Acuérdense lo que les he dicho, y eso métanselo en la cabecita. O sea, sin Cristo, si Cristo no está en mí, yo no vivo en el reino, ni traigo el reino tampoco. ¿Están entendiendo, no? Porque el Señor lo está preparando para un avivamiento, nada menos. Y tomen en serio esto, porque es así. Los que tomen en serio esto van a participar. Los que no van a poder participar, porque no van a poder. No es que Dios los deje afuera, es porque ustedes no están aprovechando esta enseñanza y no la están haciendo. ¿Les queda claro? O sea, es cosa de... Ustedes pueden escoger, porque ustedes son escogidos, por eso están aquí. Son escogidos. Si no, no hubiera estado aquí. Y el Señor nos está enseñando a todo esto que estoy hablando yo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que seamos los escogidos y llevemos este avivamiento hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es súper importante. Por eso Jesucristo decía arrepentidos, porque esa palabra es el cambio de mente. Dice que cambiemos nuestra mente para que cambiemos nuestra manera de ser. El cambio total, que nos alejamos y no somos más esa naturaleza caída que el enemigo nos domina. Es un cambio de mente tal, decir, yo tengo a Cristo en mí, por lo tanto ya el enemigo no puede conmigo, y por eso no pueden los pecados, y no pueden nada de lo que significa el enemigo. No puede con nosotros, ¿ya? En Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí quiero detenerme porque Cristo dice esto: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. O sea, el reino de Dios es poder de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Si yo echo los demonios, o sea, si yo venzo al mal, que son los demonios, ciertamente el reino de Dios está aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está aquí o no? ¿Podemos echar los demonios nosotros, no? Yo los echo, no sé si ustedes, pero podemos, todos podemos, porque el Señor está aquí, por lo tanto el reino está aquí, por lo tanto podemos echar los demonios. Por lo tanto el reino está, aquí a la mano está, ya llegó, ¿ya? Y por eso no es para que nos sentamos orgullosos, sino que todo lo contrario, para que seamos humildes y podamos llevar
esto a otras personas, a otras iglesias. Las iglesias normalmente, y yo sé que he sido insistente en esto, pero para que ustedes entiendan lo que significa estar en otra iglesia, las otras iglesias llegan las personas y viene el primer amor, ¿ya? Parece que se estuvieran convirtiendo, porque el enemigo es inteligente, no es estúpido, como muchos creen, es muy inteligente y es avesado para destruir personas. Entonces, ¿qué hacen en las iglesias que no está el Espíritu Santo y no está el reino porque no pueden sacar demonios? Se van para adentro, esos espíritus, y hacen parecer que se convirtió la persona, cambió. Pero después de un tiempo, empiezan los demonios. Empiezan a tironearlo y lo hacen caer de nuevo y lo vuelven a hacer caer. Entonces, como ellos saben ahora que si yo pido perdón, el Señor me perdona y puedo entrar de nuevo o puedo estar de nuevo limpio, porque eso es lo que dicen, que la sangre te limpia y te vuelve a limpiar y te vuelve. Entonces caen, piden perdón, caen, piden perdón, caen, piden perdón, y al final el enemigo se los come y se los lleva. Unos se acostumbran a ser muy hipócritas y siguen aparentando que han cambiado, otros definitivamente se van de la iglesia porque no sirve para nada este Dios, porque sigo cada vez peor. ¿Entiende? Eso es lo que pasa en la mayoría de las iglesias cristianas. Los que han estado en otra iglesia pueden corroborar si estoy mintiendo. Es así. Y es triste y es doloroso, porque los pastores y la gente no busca lo que dice la palabra realmente. Porque los que están sentados ahí no están siendo engañados, están escuchando lo que les gusta escuchar. Que les justifiquen sus pecados y que le digan que no se puede, porque así yo estoy tranquilo y sigo pecando. Pero es terrible, porque al final terminan destruidos, porque ese es el objetivo de Satanás, no lo digo yo. Entonces, yo quería mostrarle algo que nuestro Dios, ¿se acuerdan? Que en la semana pasada decía que nuestro Dios nos habla. Entonces, cuando nosotros creemos, por ejemplo, como los católicos que creen en ídolos, en el Salmo 135, 15, 18 lo describe. Salmo 135, del 15 al 18, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Está hablando de las estatuillas que se hacen de plata y de oro, ¿ya? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todo lo que en ellos confían. ¿Por qué leí esto? ¿Qué tiene que ver los católicos con nosotros si nosotros no creemos en estatuillas? Pero ¿saben qué? Nuestro ídolo para nosotros es un Cristo que es igual a esta estatuilla, que tiene boca y no habla, porque no lo escuchamos, por lo tanto no nos habla, ¿sí o no? Tiene ojos y no nos ve, porque nosotros tenemos que imaginarnos, cuando no tenemos una relación con Dios, tenemos que imaginarnos que Él vino, porque la palabra dice que es cuando hay dos o más y se ponen de acuerdo, el Señor está ahí, entonces lo tienen que imaginar, ¿ya? Tiene orejas y no oye, muchas veces no escucha, porque si no hay una relación, no nos escucha nomás. ¿Se dan cuenta? Tampoco hay aliento en sus bocas, o sea, tampoco hay vida, no hay resurrección, no hay nueva criatura. Y por eso dice, semejante a ellos son todos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Toda esa gente queda igual como si creyera en las estatuillas de oro. No hay una relación con Dios, no hay un Dios vivo, no hay un Dios que se manifiesta, que te sana, que te saca los demonios, que te llama la atención, ¿me entiendes? Que te dice lo que tienes que hacer. Está bueno eso, ¿no? ¿Cierto que está bueno? El Señor lo puso así. Es por eso que en Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Nosotros tenemos un Dios que habla. Y yo las conozco, a sus ovejas, y ellas me siguen. Hay una relación íntima. Acuérdense lo que decía la semana pasada, que lo sigue cuando te invita a seguir. El Señor te está invitando a vivir con Él, porque así hacía con los apóstoles y con todos los que invitaba a vivir, ¿ya? Eso era lo que lo seguía. Entonces,
Voy a leer en 2 Tesalonicenses, voy rapidito, porque todo esto lo saben, pero es por qué nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Eso estoy tratando de plasmar en su corazón, estoy preparándolos para el avivamiento porque se acerca a pasos aquí agigantados, ¿ya? Pero nosotros debemos dar siempre, 2 Tesalonicenses 2:13 estoy leyendo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, escuchen, porque ustedes son escogidos, desde el principio para salvación. ¿Para qué lo escogió? Para salvación. Ya. ¿Mediante qué? La santificación. Por el Espíritu Santo. Por eso dice Espíritu con mayúscula. Y la fe en la verdad. Bueno, la santificación es la relación íntima, porque ahí nos transforma, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, es la relación íntima con el Espíritu Santo. Y Él forma a Cristo para que lo glorifique. Eso ya lo saben de memoria ustedes porque se lo repito todos los domingos, ¿sí o no? Ya. Y dice, y la fe en la verdad. Entonces yo digo, la fe en esta palabra. Ya, pero ¿qué significa la fe en la verdad? ¿Qué significa? Entonces yo estaba orando y el Señor me dijo, toma tu tiempo. Piensa en lo que significa fe en la verdad. Bueno, yo conozco la palabra y yo la creo. No es suficiente eso. La fe en la verdad es hacer y vivir la palabra. Eso significa la fe en la verdad. Porque la fe mueve a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la certeza de que esto se hace. Entonces yo lo hago, lo vivo. Es la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que dice aquí se puede hacer. Entonces aquí dice, sanen enfermos, saquen demonios, sean santos, porque yo soy santo, sed perfecto, porque yo soy perfecto. Es vivir esto. Por eso Cristo vino a vivir la palabra, el verbo hecho carne. Y cuando yo tengo a Cristo aquí, porque el Espíritu Santo me santificó y logró, ¿no es cierto?, plasmar a Cristo en mí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como decía Pablo, entonces yo hago y vivo esta verdad completa, lo natural y lo sobrenatural que sale aquí. Todo. Y es un avivamiento, hermano mío. Eso es un avivamiento. Porque Cristo hizo un avivamiento. Sus apóstoles hicieron un avivamiento. ¿Por qué? Porque eran santos y vivían esta palabra. ¿Ya? Y en 1 Corintios 2.5, o sea, capítulo 2, versículo 5, por eso 2.5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Si yo puedo conocer la palabra, la puedo saber de memoria. Hay gente que la recita, hermanos míos. Ay, no me acuerdo cómo se llama el pastor, pero la recita. Y él se jacta de eso. Voy a recitar tal versículo, tal capítulo. Y donde quiera, se la recita, se la sabe de memoria. Pero no tiene el Espíritu Santo. Qué triste. Esa palabra es una filosofía la que dice él. Y se la sabe de memoria. No tiene el Espíritu Santo, por lo tanto esa palabra no es espada. Y no tiene a Cristo aquí. O sea, no tiene idea de lo que recita. ¿Ya? Entonces 1 Corintios 4, 19, 20 dice, pero iré pronto a vosotros, y aquí quería entrar en el tema, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, dice Pablo era seco, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Se dan cuenta? Cuando yo tengo a Cristo, yo muestro el poder de Dios. Porque las palabras sí, uno tiene que saberlas porque es lo que está viviendo. Pero esta palabra no se puede vivir sin poder. No se puede. No podemos vivir la palabra sin poder. Entonces, yo puedo decir la palabra, sí la puedo decir. Pero vivirla, solo necesito que Cristo esté en mí para que Él haga la parte que es el poder. La hace conmigo, pero es el poder de Cristo, que tiene todo el poder sobre el mal, sobre el cielo y la tierra, como dice la palabra, como Él lo dice, como Él lo declara. ¿Ya? Fíjense que dice, iré a ver
a esos que andan envanecidos. Y eso les quería mostrar yo a ustedes. Las personas que saben la palabra, como esta persona que recita cualquier capítulo que ustedes le pidan, está envanecido en la palabra. Porque cuando uno sabe la palabra se envanece, porque es uno el que sabe la palabra, es uno el que aprende la palabra, es uno el que dice la palabra, pero cuando le dicen muéstrame el poder, hasta ahí llega su envanecimiento. ¿Y saben por qué? Porque yo sé la palabra y también tengo el poder de Dios, gracias a Él. Lo puedo decir porque sí lo tengo, ¿ya? Y lo puedo mostrar, por eso lo digo. Y ustedes lo saben también. Y no me estoy envaneciendo, ¿por qué? Porque cuando yo tengo poder, el poder no es mío. No es mío. Es del Señor. Por eso dice a esos que están envanecidos en la palabra, porque lo único que saben es la palabra. Pero cuando uno sabe que el poder viene de Cristo y le da la gloria a Él, porque ya no, ¿me entienden o no? No es gracia mía saber la palabra, porque si yo sé la palabra es porque Cristo, el Espíritu Santo, me la explica. Y yo sé, cuando tengo una relación con el Espíritu Santo y hay poder en mí, porque yo llegué a ese poder porque tengo una relación con el Todopoderoso. Y yo sé que dependo de Él para aprender esto. Dependo de Él para predicarles cosas nuevas a ustedes. Dependo de Él para sanar a un enfermo. Dependo de Él para sacar un demonio. Dependo de Él siempre. ¿Dónde está mi vanidad? No hay vanidad, no puedo ser vanidoso. Si no tengo nada yo, si todo depende de Él. Mi única vanidad es que Él me ama y me honra. Nada más. Esa podría ser vanidad, pero no es vanidad. Yo me siento, oh Señor, no merezco nada y tú me honras. Me siento amado, pero no vanidoso. ¿Me entienden o no? Entonces por eso dice, voy a ir a ver esos que están envanecidos, porque hay muchos pastores que son eruditos en la palabra. Y dicen que el Espíritu no funciona. Son doctores en la palabra y el Espíritu no funciona. Están envanecidos. ¿Sabes por qué no quieren que funcione el Espíritu Santo? Porque se les acaba su vanidad. Porque ya no es su inteligencia, sino que les explica el Espíritu Santo 2 más 2, 4, y les tienen que explicar el abecedario porque no cachan nada. No entienden el mundo espiritual porque no lo conocen. No saben que hay demonios, saben por qué le está pasando lo malo, no saben nada. ¿Se dan cuenta, no? Y están envanecidos. Y el enemigo los envanece y los levanta. Tienen iglesias de miles cabras, son puras cabras. Porque no nos liberan. Entonces están llenos de demonios y llenos de pecado. Puras cabras. Estoy diciendo algo súper profundo, esa súper verdad, hermano mío. Es tremendamente verdad lo que estoy diciendo. Y ese es el problema de la iglesia cristiana. Por eso hoy día se ríen de nosotros. Pero cuando nosotros mostremos el poder de Dios, cuando mostremos la verdad que está pasando en esta iglesia, cuando el Señor abra las puertas y podamos mostrar que Cristo te habla y te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Porque eso está pasando hoy día, hermanos, para información de ustedes. Cada persona que yo oro, el Señor les habla y les dice lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Así que pónganse a la fila para ir a mi casa, porque el Señor está hablando claramente, se está manifestando y diciendo, ¿sabes qué? Te falta esto, le pega la retada también, le dice esto y tienen que hacer esto. Eso está pasando hoy día. Y por eso estoy hablando lo que estoy hablando. Es porque el Señor, todo esto que estoy leyendo y estoy explicando, es que el Señor me lo da a mí. Estuve mucho tiempo con Él para que Él me pasara todo esto que le estoy leyendo. Entonces después dice, en 1 Corintios 2 al 5 voy a leer, dice, pues me propuse, está hablando Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto lo he leído muchas veces, ¿ya? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. O sea, tenemos que mostrar a Cristo, porque es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros, ¿cierto? Y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta?
donde no hay poder, la gente que está en esa iglesia tiene que huir, arrancar, porque ahí está el enemigo. Ahí domina el enemigo. El rey es el enemigo, porque donde no está el rey verdadero, el Cristo, está el enemigo. Si no estás conmigo, dice el Señor, estás en contra de mí. En contra de mí. Por lo tanto, estoy hablando verdad. Entonces, pobres iglesias. Pero por eso necesitamos hacer un avivamiento, para llevar esto y enseñarle a muchos otros más que esto es la manera de tener una relación con Dios. Y mostrar, porque no sacamos nada con hablar. Pablo mostraba todo esto que dice él, voy a ir no con sabiduría humana, sino con poder de Dios. Él tenía el poder. Y esa es la manera de hacer las cosas. Porque dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando uno piensa eso, ¿no es cierto? El poder de Dios, y Dios, que Jesucristo nos da ese poder, y Él murió en la cruz, ¿no es cierto? Yo pensaba el otro día, yo tengo 3 árboles de durazno, ¿ya? Hace como 3 años me comí los duraznos más ricos que yo me he comido en mi vida. En serio, eran unos duraznos exquisitos, rojos, preciosos. Por dentro la carne era blanquita, eran peladitos, no eran peludos, pelados. Y eran dulces, o sea, eran lo más exquisito que yo he comido en durazno, de verdad. Y en toda mi historia, que tengo una larga historia de comedor de durazno, ¿ya? Y de buena fruta, ¿ya? Entonces yo dije, esto hay que plantarlo, ¿sí? Y como yo tengo fe, llegué y en la tierra, ¿sí? Lo hundí nomás, lo tapé un poquito y se acabó. Y me olvidé. Y al año siguiente salió. Lo tenía uno en un macetero y de repente veo una hojita y yo dije, yo conozco, yo soy conocedora. Yo vivía en una casa que había de todas las frutas. Entonces yo soy conocedor de las hojas y de todas esas cosas. Y vi, y yo dije, ese es un durazno. Ese árbol es un durazno, estaba saliendo así chiquitito. Y fui a verlo. Y claro, como estaba así nomás, yo, para cerciorarme que era durazno, lo destapé un poquito y el cuesco estaba partido en 2 y de la almendrita que tiene adentro había salido el arbolito y raíces para abajo. Entonces yo pensé, que voy a comer buenos duraznos. Bueno, para hacer la historia corta, para hacer la historia corta, salieron los 3 duraznos salieron. Uno en cada lugar, uno salió tenía en otro macetero y otro en el suelo nomás, salió igual, los 3. Ahora tengo 3 duraznos. Uno lo puse en la calle, para cuando pase la gente coman buenos duraznos. En serio, y claro, el otro día estaba un gallo con una mochila sacando todos los duraznos y dije yo, para la cuestión, cómete 1, 2, pero no te lleves todo el árbol. Claro, de repente la gente es así. Pero era para compartir, porque tengo 2 árboles dentro, para compartir con la gente algo que es exquisito, ¿verdad? Y está súper lindo el árbol afuera. Bueno, la cosa es que, ¿por qué le estoy contando esto del árbol? Porque cuando yo me comí ese durazno rico y planté ese cuesco, yo espero que salga los mismos duraznos que me comí, porque cuando uno planta algo, sale lo mismo, exactamente lo mismo, se duplica, ¿no es cierto? Sale exactamente las cosas que uno plantó, sembró. Bueno, Cristo, cuando fue a la cruz, Él pensó, no le importó lo propio. ¿Por qué? Porque dijo, yo voy a morir, pero me voy a multiplicar. Y por eso la palabra, y esta palabra que dice que cuando el trigo muere, ¿cierto? Lo que sale es trigo, o sea, y si no muere, no salen más plantas, no se multiplica. Bueno, Cristo cuando murió, Él sabía y pensó, y por eso no le importó en el propio, en los hijos, como Él, que iban a ser por miles. Y por eso no le importó morir. O sea, no le importó lo propio, dice, porque vio la gloria que se iba a manifestar en los hijos.
Y en Romanos 8, 16, 21 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hablando de hijos, iguales a Cristo. ¿Se dan cuenta? A eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. No para que seamos unos duraznos podridos. No, esos duraznos, los ricos, los mismos que planté, tienen que salir. ¿Cierto? Pero para eso está el Espíritu Santo que nos cuida mientras crecemos. Nos cuida que no nos peguen todas esas enfermedades que tienen los árboles, ¿no es cierto? Que hace y nos pone salitre y todo lo que tiene que ponernos para que nosotros crezcamos sanos y Cristo crezca en nosotros. Y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínense, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta? Entonces, Cristo murió para que hubieran muchos Cristos, muchos hermanos iguales a Él, dice la palabra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de nosotros. Dice, estamos sufriendo ahora, pero la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros es tremenda. ¿Por qué? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, los hermanos iguales a Cristo, está hablando. No más o menos, no un poquito, no. Son iguales, igual que el durazno. Salieron duraznos exquisitos, iguales. Porque yo he comido, sacado unos duraznos así, lindos, rojitos. Me costó esperar, sí, saqué algunos verdes también. Son todos dulces igual, ¿ya? Pero de verdad tengo buenos duraznos. Y entonces el Señor espera lo mismo. Si Él murió, se sembró para que fueran muchos hermanos iguales a Él. Ese es el objetivo del Evangelio y por eso es poderoso. ¿Cierto o no? Amén. Un solo amén. Estamos mal hoy día. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, Dios sujetó ¿cómo se llama? La naturaleza. Porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. O sea, Dios la sujetó, la creación, porque espera. Y cuando Dios espera algo, porque va a ser. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, en el Señor yo le he enseñado. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que esperamos, es ciertamente hecho. Porque eso es la fe. La certeza de lo que se espera, o sea, la espera va a ser, la esperanza va a cumplirse. Amén, díganme 2 amén, 3 amén, 5 amén, ya. Entonces, dice eso, porque también, dice, la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos esos hijos. Y vamos a liberarnos no solamente a mucha gente, sino que también la creación que lo están haciendo, todos están diciendo que este mundo no aguanta más. Bueno, cuando nosotros manifestemos la gloria de Dios, esta creación va a mejorar y va a volver a ser lo que fue cuando recién Dios la hizo. Porque así dice aquí, y yo lo creo absolutamente. Porque Dios tiene el poder para hacerlo, ¿o no creen ustedes? Si hizo, hágase la luz, hágase esto, hágase el mar, no lo va a poder hacer de nuevo, no lo va a poder restaurar, pero necesita que nosotros seamos como Cristo. Demos el fruto que Él necesita. Y cuando yo soy como Cristo y salgo, ¿no es cierto? Voy a multiplicarme ¿en qué? Momento, me dice el Señor, tienes que morir primero. ¿Cierto? Porque si yo no muero, no me puedo multiplicar. Si el trigo no muere y cae, queda solo. Pero si el trigo es plantado, ¿no es cierto?, muere, salen muchos más iguales a él. Como yo hice con ese durazno, salieron muchos duraznos y va a seguir saliendo muchos duraznos. Porque todos los años van a ser más y más, porque va creciendo el árbol, va dando cada vez más fruto. Y eso es así en nosotros, en la medida que yo soy como Cristo.
voy creciendo y va creciendo Cristo en mí, va dando cada vez más fruto. ¿Y se va multiplicando en qué? En cristianos iguales a Cristo. Si para eso muere uno. Pero si yo no muero, voy a dar. ¿Qué puedo dar? Nada. No puedo dar fruto si yo no muero. No puedo. Porque el Cristo en nosotros es el que da el fruto. Él es el que se multiplica. Él es el que vivifica. Él es el que resucita. Él es el que hace que la persona muera y resucite en una nueva criatura. Él es el que transforma. Yo no puedo hacer nada de eso. Entonces, si yo no muero, Él no puede vivir en mí, por lo tanto yo no me puedo multiplicar. Es profundo esto, hermano. Entiéndanlo y vívanlo. Es muy profundo. Esto yo lo aprendí el miércoles, para que los que no van el miércoles se los voy a contar. Así también, en 1 Corintios 15, 42 al 50. Entonces cuando yo muero, yo resucito, ¿no es cierto? En una nueva criatura. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Está hablando de los muertos de nosotros, los que no hemos alcanzado, que todavía no hemos muerto, los muertos espiritualmente. La resurrección de esos muertos, porque yo estaba muerto en mi delito y pecado, entonces vino Cristo y me resucita, ¿ya? Entonces, dice, se siembra en corrupción, o sea, yo muero porque estaba corrupto y resucito en incorrupción. Se siembra en deshonra, eso era yo, era un hombre que deshonraba a Dios, y resucita en gloria, la gloria de Cristo en mí. Para eso le doy, y así le puedo dar su gloria. Se siembra en debilidad y resucita en poder. Entonces, la palabra dice que busca al débil, al insensato, a ese busca el Señor, pero no se queda en esa debilidad porque resucita en poder, porque el poder de Dios está en ti. Porque eres uno con Cristo, el poder se manifiesta en ti. Entonces tú eras débil, pero después cuando resucitas, cuando Dios te resucita, porque mueres, si no mueres no puedes resucitar. ¿Puede un no muerto resucitar? Imposible. Por eso que dice el Señor, si tú no naces de nuevo, o sea, si tú no resucitas, no verás el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo puedo ver el reino de Dios o no? Sí, pues, porque yo resucité. Entonces yo vivo en el reino y lo veo, y veo cómo funciona, vivo en sus leyes, porque las leyes del reino de Dios no son las leyes de esta tierra, porque yo las paso por encima. Cuando alguien se está muriendo de cáncer no se muere, cuando un niño que está ahí en coma, muriéndose, no se muere, ¿cierto? Amén. Porque reaccionó bien después de la visita. Entonces, todo eso se hace porque Cristo, porque no fui yo, Cristo. Yo le dije, Señor, ahí está ese niño. Ah, tú, él es mi amigo y yo estoy todos los días con él. Es decirle, Señor, haz lo que tienes que hacer. Porque yo no puedo. Dice, resucitarán cuerpos. Entonces después de eso, dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra, y se dan cuenta, se siembra. Siembra. Cuerpo animal, ¿y qué va a resucitar? Un cuerpo espiritual. Va cambiando, Dios nos cambia, nos transforma. Y después hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que, como está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu resucitador, eso es vivificante. Porque vivificante uno entiende como que, me da más vida. No, Señor, si no estás muerto, Él te resucita, tienes que estar muerto. Esa palabra vivificante está mal, es resucitante. O sea que te resucita. Y lo traducen mal, ¿saben por qué? Porque los que traducen no entienden la palabra. Entonces buscan una palabra, porque ¿cómo nos va a resucitar? Tiene que resucitarnos. Ellos entienden que nos da más vida. No, tenemos que morir y nos tiene que resucitar, porque si no morimos no podemos resucitar. Cristo no puede vivir en nosotros si no morimos. ¿Ya? Más la espiritual no es lo primero, dice, porque está hablando el postrer Adán, el primero, el primero
hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y aquí miren lo que dice. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, nosotros éramos terrenales antes de conocer a Cristo. Así éramos. Igual que Adán, naturaleza caída, no podíamos con el pecado, porque Él nos heredó esa maldición. Pero después dice, ¿y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Nosotros cambiamos. Sale Cristo en nosotros, está en nosotros, por lo tanto el Espíritu de Dios está en nosotros, por lo tanto somos celestiales, dice Pablo, que estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Porque somos celestiales. ¿Se dan cuenta que es poderoso esto? Es tremendamente poderoso. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, lo traíamos, ¿no es cierto? Éramos igual a él. Traeremos también la imagen del celestial, porque Cristo, el Padre le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo tenemos. Tenemos todas las cualidades de Jesucristo. Solamente nos falta el Espíritu Santo para que seamos igual a Él. Lo tenemos. Y eso hay que creerlo. Entonces, traeremos también la imagen del celestial. O sea, cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. ¿Saben qué? Es tan importante eso. Y no es que ande fingiendo uno. Cuando tú tienes a Cristo, tienes que mostrar a Cristo. No puedes, porque ¿sabes qué significa? Que tú moriste. No tienes que andar fingiendo. Significa que tú moriste de verdad. Y vas a mostrar al Señor. Por eso Pablo dice, voy a ir a ver a esos que están envanecidos, que me muestren el poder de Dios. Porque el que tiene poder de Dios tiene a Cristo. Y ya murió. Él murió. O ella murió. Ya, la última vez. No, pero es que, ya, pero eso, ¿ya? ¿Entienden o no? Es tan profundo esto. Porque es verdad, esa es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios, es profunda, no cualquiera la conoce. Cuando el Señor me dijo, ¿sabes qué? Yo no fui a la cruz solo. Miren lo que me dijo, no fui a la cruz solo. Pero si quedó solo, Señor, pero si quedaste solo, así dice tu palabra. No fui a la cruz solo, porque yo sabía que muchos más iban a morir conmigo y yo iba a vivir en ellos. Yo fui con toda esa gente, porque Él sabe toda la gente que iba a subir. Por eso no le importó lo propio, porque sabía que Juan Manuel iba a vivir, en él iba a vivir. Y que muchos más de ustedes también ya está viviendo, está empezando a vivir o está viviendo. Entonces yo no fui solo. Sí, me puse en la cruz, pero todos los que mueren están poniéndose conjuntamente conmigo y están participando de mi muerte. Por lo tanto, yo fui feliz a esa cruz porque sabía el fruto que iba a dar. Muchos Cristos para vencer este mundo y que fuera un mundo de verdad, como yo soñé. Amén, díganme un amén, si es muy importante. Eso el Señor me lo dice en adoración. Y me dejó, oh, sí, qué lindo. Lo mismo de la fe, en la verdad. Me dijo, piensa, quiero que es la fe en la verdad. Analiza un poco más. Me dijo, es esto, vivir la palabra. No es conocer la palabra, es vivirla. Porque necesitan de mí. Y entonces no son vanidosos, porque saben que soy yo y no ellos. Por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar a la incorrupción. Por lo tanto, nosotros tenemos que morir a nuestra carne para heredar la incorrupción, para heredar a Cristo. Tenemos que morir a todo lo que nosotros somos. Tenemos que renunciar de corazón y que Dios vea ese corazón dispuesto. Y Él hace la obra. Porque es algo sobrenatural también. No es algo que podemos hacer nosotros. Solamente nos disponemos, Señor, no quiero más. Quiero someterme completamente a ti. Y el Señor lo hace. Gustoso lo hace. Si ese es su objetivo, ese es el objetivo del Espíritu Santo. Está esperando que nosotros le entreguemos todo. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces para orar y terminar esta reunión.
De verdad, yo tengo que participarle a usted esto. Yo estoy muy contento, de verdad estoy feliz, porque estoy tocando el avivamiento, lo estoy tocando. De verdad, lo estoy tocando. Es algo que he esperado por muchos años. Ustedes saben cuántos años. Del 98. Que yo me preparé y esperé, y me preparé y me esperé, y hoy día lo estoy tocando. ¿Sacaron la cuenta ya cuántos años yo? 21 años. Esperando. Pero Dios cumple sus promesas. Yo nunca dudé de esto. ¿Sabe por qué? Porque me iba dando partes. Porque la promesa tiene varias partes y iban cumpliéndose las partes. Además que tengo hace más de 16 años la presencia de Dios constante. Entonces era cosa de esperar y tener paciencia y hacer lo que Dios quiere que uno haga. Él sabe el momento. Nosotros no decidimos nada, esa es la verdad. Pero sí, yo lo estoy tocando y yo creo que estamos muy cerca. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor, Señor. Y yo te pido que tú le hables a cada uno de tus escogidos, porque aquí los que están en esta iglesia son tus escogidos, Señor. Y que le des la fe para vivir tu palabra, Señor. Y ser santificados por el Espíritu Santo, Señor. Que toda mentira de que no podemos ser santificados, esa mentira se va ahora en el nombre de Jesucristo. Y Señor, háblale a tu pueblo, háblale, Señor. Muéstrale qué falta, qué necesita. Sé tú, Señor, liberando y cortando cadenas, todo lo que haya puesto, toda fortaleza que haya puesto el enemigo, la cortamos ahora. La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir toda fortaleza y derribar todo argumento que se levanta, todo argumento y todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que saca todo eso, Señor, sobre todo esa fortaleza que fue puesta por el enemigo mientras no te conocíamos, Señor. Saca todo eso en el nombre de Jesucristo. Y que cada uno pueda servirte a ti de corazón, Señor. Que se puedan someter a ti y resistir al diablo, porque él debe huir de nosotros. En el nombre de Jesucristo.